Bien, bueno, lo primero decir que en general, o sea, los resultados como nos pareció que estaba bueno mostrarles la distribución de notas que habíamos tenido en el primer parcial, que un poco se viene repitiendo respecto a años anteriores. O sea, tenemos un resultado medio que anda en la mitad de los puntos, ¿sí? 13 puntos, la mediana. Y después hay una distribución bastante pareja con más resultados para arriba, o sea, entre 12,5 y 25, lo cual está bueno. Y también nota que hubo el parcial, también la idea de un parcial es que discrimine los conocimientos, discrimine cómo ustedes adquieren los conocimientos y cómo los ponen en práctica, así que en esa parte estamos, creo que fue un parcial adecuado. No fue más duro ni menos duro que otros años. Lo que sí notamos, y esto también lo grabo para que lo vean todos, que hay una participación en el parcial bastante menor que en años anteriores. Tenemos en lista, tenemos arriba de 100 estudiantes, 105 aproximadamente, y el parcial lo dieron 55 personas, por ahí, 55, 54 personas. O sea, una asistencia del 50% se podría decir al parcial, mientras en años anteriores estábamos teniendo una asistencia del 80-90%. Lo cual nos preocupa y creemos que, bueno, es un poco producto de la virtualidad y las dificultades que estamos teniendo para atraerlos al práctico, que el práctico en farmacocinética es una instancia fundamental, porque es donde ustedes resuelven los ejercicios, ponen en práctica los conceptos del teórico, que cuando uno los pone en práctica y los manipula con números, pueden realmente entenderlos, y es algo que hay que hacer. Y bueno, que sin la instancia del práctico, el curso se hace bastante difícil de seguir, y bueno, tenemos o sea, estudiantes que quizás se puedan presentar al segundo parcial y eventualmente al examen, pero por lo pronto ya perdieron la oportunidad de dar una instancia, de tener la primera instancia de evaluación, y probablemente de exonerar el curso. Si bien se puede exonerar con los puntos del segundo parcial, es bastante más difícil. Así que bueno, eso primero que nada. Y después vamos a ver por arriba el parcial, y les voy a comentar, y también les doy los adelantado hoy. Mientras comparto pantalla, estoy haciendo varias cosas a la vez. No. Los aliento a hacer preguntas a medida que avanzamos. ¿Bien? Bueno, a ver cómo sale esto. Bien, a ver si puedo yo anotar acá. Bueno, entonces, primera pregunta. Siempre en general tenemos una primera pregunta en los parciales, que es a calcular la función de concentración a lo largo del tiempo. Tenemos datos de concentraciones libres de un fármaco, que se miden después de una administración oral, ¿sí? O sea, tenemos una administración extravascular, y medición de concentraciones libres, y ustedes tienen ahí 4 puntos. O sea, en la tabla tiempo-concentración tienen 4 observaciones, 4 valores de concentración. Por lo tanto, al tener una administración extravascular y tener solo 4 observaciones, están limitados en el modelo al que pueden aplicar.
vimos algunos parciales donde intentaron hacer un modelo bicompartimental. Bueno, para hacer un modelo bicompartimental necesitaríamos más información, ¿sí? Siempre el modelo que ustedes puedan aplicar va a estar limitado, además de estar determinado por el comportamiento del fármaco, el comportamiento cinético del fármaco en el organismo, va a estar limitado por la información que ustedes tengan. Entonces, en este caso, no había otra vuelta, no había otro modelo posible que el monocompartimental, ¿sí? Monocompartimental, con un ingreso de primer orden, que es el que hemos trabajado, más un ingreso de primer orden y una eliminación también de primer orden, que es lo que más hemos trabajado y lo que ustedes básicamente pueden ahí calcular con esos datos, ¿sí? Entonces teníamos una eliminación acá con lo que podría ser una constante de eliminación, ¿sí? Como lo hemos trabajado. Entonces ahí, ya al definir por un modelo monocompartimental, ustedes aplicaban residuales haciendo una división de datos en 2 y 2. O sea, toman estos dos pares de datos para estimar la constante de eliminación y su preexponencial, ¿sí? Que es este resultado, ¿sí? Y luego toman estos dos pares de datos para estimar la constante de absorción y su preexponencial, que es este. Noten que, por supuesto, que el signo de este segundo, porque ustedes tienen que hacer un cambio de signo, si no, la transformación logarítmica de las constelaciones les va a dar mal, cuando hacen el método de las residuales, acá tiene que haber un signo negativo, ¿sí? Y siempre evalúen la validez de una función, evaluándola a distintos tiempos. Ustedes pueden evaluar esta función, la función a la que llegan, a tiempo cero. Entonces, a tiempo cero, una administración extravascular a dosis única tiene que rendir una concentración de cero o un valor negativo que no existe, pero que nos indica una presencia de tiempo de latencia. Digo esto porque hubo algunas respuestas en las cuales tuvimos un signo positivo. O sea, no había un preexponencial de signo negativo, ¿sí? El preexponencial de signo negativo o sea, asumimos que refiere o que se relaciona al proceso de absorción, ¿sí? Y eso es una suposición que siempre que saben que se hace, pero podría no ser así en un caso de flip-flop donde la absorción sea más lenta que la eliminación. Eso va a ser al revés. Pero, de vuelta, todos los ejercicios que hemos trabajado, y a menos que se les diga algo particular para un parcial, el proceso más lento es la eliminación, ¿sí? Entonces, bien, ahí tenemos la ecuación y ya tenemos la primera respuesta, porque a tiempo cero, la evaluación de esta función da cero, o da un valor muy, muy chico, ¿sí? Por lo tanto, para la pregunta 2 ya podemos responder que no hay tiempo de latencia, ¿no? Y para evaluar el tiempo máximo y la concentración máxima, podrían perfectamente hacer la derivada, ¿sí? Derivada de esa función, ¿sí? Respecto al tiempo, igualarla a cero y despejar el tiempo. O lo que es lo mismo, como es un modelo monocompartimental, ya tienen o sea, hacer este procedimiento es lo mismo que aplicar, que decir que, voy a borrar, que decir que el tiempo máximo es igual al logaritmo de la constante de absorción sobre la constante de eliminación dividido K menos KL. Y ahí se me acabó la hoja. Yo a veces dudo de usar esa ecuación, Sí. porque no sé, o sea, siento que no sé cuándo la puedo utilizar. Bueno, esa La he ecuación, intentado a veces y falla, no sé. Es que no, esa ecuación es de despejar cuando igualas a cero. exacto, esa ecuación se puede usar cuando tenés un ingreso de primer orden, ¿sí? Un ingreso al sistema de primer orden y una eliminación lineal con un modelo monocompartimental. O sea, si tenés una vía exponencial definiendo un ingreso de primer orden, un ingreso extravascular, o sea, vas a tener cuando tenés uno positivo y otro, un preexponencial positivo y otro negativo,
derivar la función concentración igualar a 0 y despejar el tiempo máximo, te queda así. Si si el modelo fuese bicompartimental, nosotros tendríamos una función triexponencial, y en ese caso tendríamos que iterar, ¿sí? Ahí no hay una ecuación cerrada, una ecuación analítica que nos determine el tiempo máximo. Bien, gracias. Bien. Esto les daba 7,5 horas, y evaluando la función concentración a 7,5 horas, tenían la respuesta 3,07. ¿Sí? Bien. Después, estimar la fracción de dosis absorbida, el clearance y el volumen de distribución para el fármaco libre. Esta pregunta, o sea, ustedes pueden perfectamente hacer la integral, ¿sí? Pueden perfectamente hacer la integral para la concentración, para la función de concentración que determinaron, ¿sí? De que de hecho la tienen que hacer, perdón. O sea, sí, podrían aplicar trapecio, pero es mejor hacer la integral. Está bien, yo ya me estaba metiendo en el cliente, pero vamos con la biodisponibilidad primero. Entonces, estimar la fracción de dosis absorbida, la biodisponibilidad. Por supuesto, para conocer la fracción de dosis absorbida en una administración oral, tenemos que tener datos de una administración intravenosa. ¿Bien? Y los datos se los damos acá. ¿Sí? Entonces, F es igual a AUC oral sobre AUC IV. ¿Sí? De 0 a infinito, ¿sí? En ambos casos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces lo que tenía que hacer era estimar integrar la ecuación la función concentración para la administración oral, que daba 80 y algo, no me acuerdo bien ahora, pero 80 y algo, y el cociente de, además, lo que hay que hacer acá, es corregir esto por la dosis, que es diferente. Entonces, la dosis, el área bajo la curva que tenemos para la administración intravenosa corresponde a una dosis de 480 miligramos, ¿sí? Mientras que el área bajo la curva de una dosis oral corresponde a una dosis de 1000 miligramos. ¿Sí? Por lo tanto, hay que hacer esa corrección de dosis asumiendo que el clearance va a permanecer constante. ¿Sí? Esa es la suposición que se hace para escalar el área bajo la curva a otra dosis y asumir linealidad. Asumimos proporcionalidad en la relación dosis-área bajo la curva. Entonces acá hacían por 1000 dividido 480 y les quedaba. ¿Sí? Y ahí les daba 0,752. ¿Bien? Esa fue una pregunta que en general muchos respondieron bien. Después tenían, para hallar el clearance, ahí tenían dos áreas bajo la curva. Tenían el área bajo la curva de la administración oral y de la administración intravenosa. Podían usar cualquiera de las dos, pero si usaban el área bajo la curva de la administración oral, ¿sí? Eso es importante, AUC de 0 a infinito es igual. Para el caso de la administración oral, dosis por biodisponibilidad sobre clearance, ¿sí? Esto es oral, y si hacen el AUC y B, voy comentando porque si no la letra no había que aplicar la biodisponibilidad, sino que es directamente dosis sobre clearance, que ese fue un error bastante común. O sea, determinar el área bajo la curva, por ejemplo, de la administración oral, y después de calcular la biodisponibilidad, no tener en cuenta la biodisponibilidad para calcular el clearance. ¿Sí? O sea, si usan el área bajo la curva de la administración oral, tienen que considerar el factor de biodisponibilidad. Si no, pueden usar el área bajo la curva de la administración intravenosa, o sea, esa área bajo la curva, y obviamente es otra dosis, pero ahí no tenían que usar ningún factor de disponibilidad, por supuesto. Y bueno, el volumen de distribución lo podían sacar después porque tienen el clearance, se les da ahí, saben que la constante de eliminación, y en este caso modelo monocompartimental, es igual a clearance sobre volumen. ¿Bien? Hasta ahí se llegaba a la respuesta 3. ¿Bien? Vamos a apurar un poco porque si no...
Bueno, pregunta 4. Concentración media y concentración mínima libres, si se administra un comprimido cada 24 horas. La concentración media siempre se puede hallar bastante directamente con el área bajo la curva de 0 a tau, el área bajo la curva de estado estacionario, sobre tau. ¿Sí? El área bajo la curva de 0 a tau de estado estacionario es igual al área bajo la curva de 0 a infinito en dosis única. ¿Sí? Que ya la tenían calculada. O sea, lo que tenían que hacer era el área bajo la curva de dosis única ya estaba calculada, dividirla por 24 y llegan al valor. Y para hacer la concentración mínima, ahí sí tenían que hacer un poco más de, o sea, trabajar un poco con la ecuación, ¿sí? Básicamente ahí, sí, acá porque está enloqueciendo para hallar la concentración mínima, pueden trabajar ya directamente con el preexponencial que va a quedar con un valor significativo a las 24 horas, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con este sistema? El término negativo, este término, el término que refiere al proceso de absorción, va a tender a cero, y se va a hacer cero más aproximadamente en 7 semividas de la constante de absorción. O sea, ahí ya no existe la absorción. Entonces, siempre que quieran evaluar la concentración mínima, no es necesario usar toda la función, sino que pueden usar solamente ese término, ¿sí? Y ese término, o sea, que podríamos llamarle B, lo llevamos al estado, lo acumulamos con el factor de acumulación, llevando al estado estacionario, ¿sí? Tau por KL, ¿sí? O por KL, por menos KL, y evaluamos la función en 24 horas. ¿No? Entonces tenía que hacer esa acumulación, evaluar la función a 24 horas, y el resultado le daba 2,08. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bien. Después, esta pregunta fue bastante difícil de entender, y casi que hubo muy pocas respuestas correctas. Considerando un volumen de plasma de 3 litros, estime qué porcentaje de fármaco se localizará en dicho espacio luego de finalizada la absorción. Se decía luego de finalizada la absorción no para que ustedes calcularan un tiempo específico, sino para decir que el sistema ya estaba en decaimiento monoexponencial. Por lo tanto, la relación de concentración en plasma respecto a todo el sistema no va a cambiar, ¿sí? En este tipo de modelos. Entonces, ustedes podían hacer el cálculo de... A ver, y la pregunta es, después de que termina la absorción, ¿qué porcentaje de fármaco que hay en el organismo está en el plasma? ¿Sí? Entonces ahí lo que había que hacer era a ver, la cantidad. Si ustedes, hay que pensar en volúmenes de distribución. ¿No? Entonces, la concentración, a ver, vamos a ver. El volumen. Bueno, la concentración plasmática es igual a la masa de fármaco que hay en el plasma, ¿sí? Sobre el volumen del plasma. ¿Está bien? Por otro lado, el volumen de distribución, ¿sí? Es igual a la cantidad que hay de fármaco en todo el organismo sobre la concentración que hay en el plasma. ¿Sí? Entonces ahí, si yo quiero hacer la fracción de fármaco que hay en el plasma respecto al fármaco que hay en todo el cuerpo, la pregunta es la cantidad de fármaco que hay en el plasma sobre la cantidad de fármaco que hay en todo el sistema, ¿sí? Por 100. ¿Sí? Entonces, despejando de acá, esto vendría a ser concentración plasmática por volumen de plasma sobre
concentración plasmática por volumen de distribución. Ahora, hay una pequeña corrección que hay que hacer, y es que tenemos que considerar que la concentración que nosotros, el volumen de distribución que ustedes calcularon, es el volumen de distribución para la concentración libre, ¿sí? Y nosotros le estamos preguntando cuánto hay en el plasma, por lo tanto, en el plasma le estamos preguntando cuánto hay de masa total, ¿sí? Libre más unido. Entonces, eso no afecta a estas concentraciones que siempre van a ser las mismas, porque van a ser la concentración plasmática, acá y acá, entonces esto se va. Entonces, esto me queda volumen del plasma sobre el volumen de distribución para el fármaco total, no para el fármaco libre, ¿sí? Que se puede calcular como, esto para el total, vamos a poner acá, volumen de distribución libre, que era el que ustedes calcularon, por fracción libre. ¿Sí? Y esto les quedaba 3 dividido 3, que es el volumen de plasma, dividido 16,1, ¿sí? Que es el volumen de distribución para el fármaco total. ¿Sí? Y esa era la respuesta. Ese cociente les daba al 18,6%. ¿Ah? Esa pregunta la queríamos explicar particularmente porque resultó bastante complicado. Bien. Después, asuma una ventana terapéutica comprendida entre 5 y 10. ¿Qué posología recomienda para este individuo y qué valores espera de concentración media y mínima libre? Obviamente para esta pregunta podían usar la información que venía de acá, donde habían calculado un comprimido cada 24 horas. Ustedes tienen que la concentración media para administrar un comprimido cada 24 horas es 3,4 y la mínima es 2,08. Y nosotros les decimos que la ventana terapéutica está entre 5 y 10. Por lo tanto, un comprimido cada 24 horas ya lo podían descartar, ¿sí? Va a dar una exposición subterapéutica, ¿sí? Con valores por debajo de la ventana terapéutica. Ya la mediana está por debajo. La media, perdón, está por debajo. Entonces, asumiendo un sistema lineal, ustedes pueden trabajar con la media, que es área bajo la curva sobre tau, está acá, escalando la dosis. Si doy el doble de dosis en 24 horas, ¿sí? Si doy 2 comprimidos en 24 horas, voy a tener el doble de concentración media. El doble de concentración media, hay que multiplicar este valor por 2. ¿Sí? Y eso les da casi 7. ¿Sí? Casi 7 está casi en el medio de la ventana terapéutica. Si ustedes siguen aumentando más la dosis y quisieran dar 3 comprimidos cada 24 horas, ya se dan cuenta que la media va a estar arriba de 10. ¿Sí? Y ya se van a pasar. Entonces, haciendo ese razonamiento, ya podían encontrar la posología recomendada. O al menos decir, bueno, la dosis total diaria tiene que ser 2 comprimidos, ¿sí? 2 gramos. ¿No? Ahora, ¿cómo la vamos a separar? Bueno, ahí podrían evaluar la concentración mínima a 24 horas dando el doble, o sea, dando 2 comprimidos cada 24 horas, que iban a ver que les daba baja, y evaluar un comprimido cada 12 horas, que es la misma dosis total diaria, por lo tanto la concentración media no va a cambiar, porque la concentración media es el área bajo la curva sobre tau, no va a cambiar si yo doy si yo doy un comprimido cada 12 horas, si doy dos comprimidos cada 24 horas. Entonces les iba a saltar ahí haciendo la misma evaluación que vimos hoy para la concentración mínima, que la concentración mínima para un comprimido cada 12 horas era esta, y por lo tanto estaba por arriba del mínimo, de la concentración mínima eficaz, y por lo tanto era la respuesta correcta. ¿Sí? Un comprimido cada 12 horas. Bien, la 7. Si debiera iniciar la administración de fármacos por perfusión intravenosa a velocidad constante, ¿qué velocidad indicaría para arribar a 7,5 miligramos por litro? Bien, ahí lo único que hay que hacer es considerar que concentración de estado estacionario en una perfusión intravenosa que no se interrumpe es igual a K0 sobre clearance. Y usando el clearance que ya determinaron,
despejaban K0. Esa casi todos la hicieron bien. ¿En cuánto tiempo arribará a la mitad de dicha concentración? Bueno, una perfusión intravenosa no interrumpida tiene como función concentración de estado estacionario por 1 menos C a la menos KL por T. Había que quizás razonar que el sistema seguía siendo el mismo, nada más que el ingreso estaba siendo diferente, por lo tanto los parámetros de disposición van a quedar iguales, ¿sí? Respecto a la condición anterior, donde teníamos datos de una administración extravascular. Pero siendo el mismo paciente, podemos usar el mismo clearance, el mismo volumen de distribución. Por lo tanto, la misma constante de eliminación. Viendo esta ecuación, podían quizás evaluar la concentración, a qué valor se llega, en qué tiempo se llega a la mitad, despejando el tiempo, o un razonamiento más directo es que se llega a la mitad de la concentración de estado estacionario pasada una semivida de eliminación. O sea, logaritmo de 2 sobre KL. ¿Sí? Pasada una semivida de eliminación se va a llegar a la mitad de concentración de estado estacionario. Pasadas 7 semividas de eliminación se va a llegar al 97,5% de la concentración de estado estacionario. ¿Sí? Y eso es porque este término se va haciendo 0 a medida que avanza el tiempo, con la cinética marcada por la constante de eliminación, y por lo tanto todo este término se va haciendo 1. ¿Sí? Va dejando el valor de la concentración de estado estacionario. ¿Sí? Gráficamente lo que está pasando es esto. Vamos llegando a un valor de concentración de MC. ¿Sí? Pues bien, esa es la respuesta. Y las últimas preguntas. Ahora se dice que información actualizada indica que el fármaco se elimina siguiendo dos grandes rutas. Metabolización con clearance constante de 5 litros por hora, y B, metabolización con clearance variable según Michaelis-Menten, y les damos la constante de Michaelis-Menten y la Bmax. O sea, ahora cambió el clearance. ¿Sí? Ahora sí cambiaron los parámetros, este parámetro de disposición, la eliminación. El valor del clearance por la ruta B, esto es aplicar una fórmula, básicamente, el clearance por el Michaelis-Menten es igual a Bmax sobre concentración más KL. ¿Sí? Profe, te faltó multiplicar por la concentración arriba. A ver, si yo multiplico acá por la concentración, ahí lo que voy a estar haciendo es Ah, ustedes van a perdón. estar Tú determinando la lo hiciste con velocidad el de clearance. eliminación. Perdón. No dije Ahí nada. va. Ahí van a estar determinando la velocidad de eliminación. Pero el clearance, que es velocidad de eliminación sobre concentración, y esa es una definición que existe siempre, se calcula, bueno, si la velocidad de eliminación es Vmax por concentración sobre este denominador, entonces el clearance es lo mismo sin la concentración, pues dividimos por la concentración, se va, y nos queda eso. ¿Sí? Entonces, tenemos acá la concentración es dato, tenemos Km que es dato, tenemos Vmax que es dato. Respuesta 2,86. Pregunta 10. ¿Cuánto debería valer la velocidad de perfusión informada en 7 a la luz de esta nueva información? Bueno, ahora hacemos lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá. ¿Por qué? Está traicionando. Bueno, lo mismo que hicimos ahí. Porque no puedo. Lo mismo que hicimos acá. ¿Ah? Pero ahora el clearance es diferente. El clearance ahora es 2,86, puede ser la ruta B, ¿sí? Más 5,0 litros por hora, en todo. Unidades eran muy importantes y las consideramos para la corrección también. Eso les daba 7,86, entonces tenemos un clearance menor y por lo tanto para llegar a la misma concentración vamos a tener que administrar a una velocidad menor, ¿sí? Y esa velocidad era 59 miligramos por hora, cuando la velocidad anterior era 68. O sea, bajó la velocidad de perfusión porque el clearance bajó. ¿Sí? Menor velocidad de perfusión para un menor clearance nos está dando la misma concentración media.
¿Cuántos fármacos se elimina diariamente en estado estacionario? En la pregunta 10, siendo ruta A y ruta B. Bien, en estado estacionario, conceptualmente, la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de salida. Por lo tanto, si en un día administramos X cantidad de fármaco, durante un día se va a eliminar la misma cantidad de fármaco, ¿sí? O sea, habría que calcular la dosis diaria primero, dosis diaria, que es igual a K0 por 24, ¿sí? K0 está en miligramos por hora, por lo tanto, dosis diaria K0 por 24, y después ver cuánto se va por la ruta A y cuánto se va por la ruta B. La cantidad eliminada por la ruta A va a ser igual, en ambos casos, por supuesto, hacen la relación de clearance. Clearance A sobre clearance A más B. ¿Sí? Y en el otro caso podían hacer ya la resta, restándole esta cantidad a la cantidad total, o podían hacer el mismo cálculo. Pero bueno, lo importante ahí era darse cuenta que la cantidad que ingresa por día sale en 24 horas porque estamos en estado estacionario. Estamos en esta meseta, donde la concentración es constante. Por lo tanto, la cantidad que ingresa es igual a la cantidad que sale. Y después venían estas dos preguntas que eran las más difíciles y eran las preguntas para llegar al 25, digamos. O sea, valían bastante poco, pesaban poco en el resultado final. Que eran las más difíciles, la 12 especialmente, si duplicara la velocidad de perfusión informada en 10, ¿cuánto valdría la concentración libre media de fármaco empleado? Bien, entonces, si yo quiero calcular una concentración media, ¿sí? Siempre puedo hacer K0 sobre, vamos a poner acá, clearance total, sobre clearance total. ¿Cuál es el problema? El problema es que al yo duplicar la velocidad de perfusión, la concentración va a aumentar. Y como tengo uno de los procesos que define el clearance total, que es de cinética saturable, o sea, porque si una cinética Michaelis-Menten, no puedo asumir que este componente del clearance va a seguir siendo constante con el aumento de concentración. ¿Sí? Lo que va a pasar es que este componente va a disminuir. ¿Sí? Entonces, no podían ustedes hacer el mismo cálculo, o sea, no es correcto decir que la concentración media de estado estacionario va a ser el doble que la situación anterior. ¿Ah? Sino que lo que tenían que hacer era determinar un nuevo clearance, ¿sí? Un nuevo clearance, 5,0 litros por hora, más Bmax sobre Km más CSS. ¿Sí? Un nuevo clearance. Este parámetro lo saben y este parámetro lo saben. Sin embargo, este no lo saben, que es igual que este. Entonces, ahí había que hacer un despeje y les quedaba una ecuación de segundo grado que había que despejar y ahí llegaban a la concentración de estado estacionario. ¿Sí? De alguna manera esa era la pregunta más difícil, me parece. Por lo menos, no sé, viéndolo y viendo las respuestas, creo que no tuvimos casi ninguna respuesta correcta en ese caso. Luego la pregunta 13, la fracción libre en plasma de estado estacionario, de la pregunta 12 pasó a 0,17, era 0,10. ¿Cuánto valdría la concentración media total en plasma? Entonces ahí lo que había que asumir, ¿sí? Que es algo que hemos trabajado, que en este caso iba a tener un componente, acá, el clearance si no me acuerdo, si no me acuerdo mal, bajaba a 1,8 o 1,2, estoy entre esos dos valores, ahora no tengo los números. O sea, bajaba el clearance por la ruta B porque aumentaba la concentración, ¿sí? Y como es una cinética de capacidad limitada, el clearance va a bajar, el clearance no va a permanecer constante. Entonces, al aumentar la fracción libre, podíamos asumir que ese componente de clearance también iba a quedar constante y decir que la concentración media libre no se iba a alterar, ¿sí?
Entonces la concentración media libre iba a ser, si esto es 0,17,3, la concentración libre iba a ser la misma, y dividiendo por 0,17 se llega a la concentración total, que daba este valor. ¿Sí? Esta era un poco la suposición que había que hacer para responder la pregunta 3. Bien, bueno, hasta ahí me parecía importante por la cantidad de estudiantes que se están conectando, que quede esta resolución grabada, para que todos los que vienen el parcial puedan entender la resolución más allá de ver los resultados numéricos, entender por dónde iban algunas preguntas. Si se fijan, en general, casi todas las preguntas, o sea, tenía una respuesta bastante directa, ¿sí? Las preguntas más complicadas, la más complicada era la 12, pero era un poco la más rebuscada, pero en general eran todas bastante directas con métodos que hemos hecho en el práctico principalmente, aplicando los conceptos, por supuesto, para definir qué método práctico realizar. Hay que tener claros los conceptos, y ese es el trabajo que se hace en el práctico, y por eso es importante, y voy a insistir de vuelta, que traten de asistir los viernes al práctico de farmacocinética. Nos quedan, contando de hoy, 5, ¿sí? Y son fundamentales para poder incorporar los conceptos, para poder resolver estos ejercicios, para poder entender la disciplina, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, vamos a parar de grabar entonces. Bueno.